La antigua Grecia es sinónimo de conocimiento, de cultura, de erudición y de una evolución superior del pensamiento humano. Y ahora verás el porqué de estas afirmaciones, aparte de todos los conocimientos y logros que seguro ya conoces, tales como su legado en filosofía, matemáticas, astronomía, lingüística, derecho, y ahora ya sabemos que mecánica, pero vamos por orden. El mecanismo de Anticitera es catalogado como una computadora analógica o mecánica de la antigüedad. De hecho, es catalogada como la primer computadora analógica de la historia, el primer computador, si se le puede llamar de esta forma, un artefacto adelantado a su época. Supuestamente construido por científicos griegos, el instrumento data de entre los años 150 y 100 a.C. Fue descubierto en 1900, cerca de las islas de Anticitera, en Grecia, islas por las cuales debe su nombre, por una expedición de buzos, que tenían como objetivo encontrar esponjas de mar. Fue encontrado junto con restos de un navío hundido y muchas otras cosas que ese navío transportaba, como joyas, documentos y demás cosas. Al desconocer qué era este artefacto y pensar que se trataba de alguna pieza de algún buque o restos del mismo navío, no se le dio la importancia necesaria para su estudio, almacenándose primeramente en el Museo Arqueológico Nacional de Atenas. Fue hasta 2 años después que un arqueólogo vio algo más que un simple montón de piezas, ya que vio una serie de complejos y elaborados engranajes, que según las pruebas databan de hace 2000 años aproximadamente. Pero en la historia no habría de encontrarse un mecanismo de relojería de ese nivel hasta la aparición de los primeros relojes astronómicos en el siglo XIV. Relojes que, aún elaborados 14 siglos después de este mecanismo, no lo superaban en complejidad y exactitud, pues el mecanismo de Anticitera, según se ha estudiado, es muy complejo y preciso en las funciones para las cuales fue diseñado. Así pues, desde ese entonces, y como siempre, surgieron muchas teorías al respecto sobre este mecanismo, desde que es tecnología que los alienígenas ayudaron a la raza humana a construir, pasando por tecnología de una civilización antigua, muy avanzada que desapareció, etc. Y respecto a este último punto, lo único verdadero es que sí es tecnología muy avanzada, y que la civilización técnicamente sí desapareció, pues Grecia, al verse conquistada por Roma, perdió todo su encanto y erudición, pero eso es harina de otro costal. Para saber más sobre el artefacto, se comenzó a investigar las más de 80 piezas que se pudieron rescatar. Se quería saber sobre su mecanismo y uso. Desde un principio se especuló que era un reloj astronómico, es decir, un reloj para calcular la posición del Sol, la Luna, las rotaciones de la Tierra y de algunos planetas y estrellas principales, generalmente los más vistosos o los más místicos de la época, como Marte, Júpiter, Saturno y las estrellas más grandes. Con el paso de los años varios físicos estudiaron el mecanismo y gracias a unas pruebas de rayos X descubrieron dentro del mismo 27 piezas de engranajes, algunos con 127 y 235 dientes, números importantes en astronomía. Así que, sabiendo que los griegos eran excelentes matemáticos y astrónomos, ya se sabe más o menos por dónde va la cosa. Y así es como recientemente se descubre que muchas de las ideas de los investigadores pasados tenían bastante razón respecto a sus teorías sobre el misterioso artefacto. Y se llega con bastante certeza a confirmarlo que en estos primeros meses del 2021, un equipo de la UCL, dirigido por el ingeniero mecánico el profesor Tony Fred, nos viene a decir en un estudio publicado en la revista Scientific Reports que su modelo del mecanismo es el primero que se ajusta a todas las pruebas físicas y coincide con las inscripciones grabadas en el mecanismo. Nos comentan entonces, confirmando que el mecanismo es una gran pieza de ingeniería muy adelantada a su época, que el mecanismo es una especie de calculadora astronómica. Un modelo que predecía con exactitud el movimiento de la Tierra, el Sol, la Luna, los eclipses y algunos otros eventos astronómicos. Tanto así que unas inscripciones que señalaban dos números, el 462 y el 442, señalaban con precisión los ciclos de Venus y Saturno respectivamente. Así también se sabe que este mecanismo estaba diseñado para que cada 4 años indicara un evento importante, evento que por las inscripciones encontradas en el mismo se sabe con bastante certeza eran las Olimpiadas, que como sabemos se iniciaron en la ciudad de Olimpia, en Grecia. En verdad, un mecanismo sorprendente y avanzado a la época en la que se construyó por medio de cálculos matemáticos muy avanzados y precisos, y un conocimiento enorme sobre el cosmos y el sistema solar. No cabe duda que en la antigua Grecia había hombres y mujeres excepcionales.
Y esta explicación, lejos de quitarle lo interesante al mecanismo de Anticitera, lo hace, desde mi punto de vista, un mecanismo aún más interesante y que demuestra algo fenomenal del ser humano, que es el avance y lo adelantada que estaba una civilización del pasado respecto a otras que le precedieron. Algo sorprendente que comentan los que estudiaron el mecanismo es que probablemente el mecanismo de Anticitera no fuera el único, como muestran algunas referencias de Cicerón sobre mecanismos parecidos construidos por Arquímedes, un genio de la antigua Grecia. Y algunas personas se aventuran a ir más allá, diciendo que tal vez no sea la primera computadora analógica creada, ya que un mecanismo tan complejo como este pudo perfectamente tener algunos otros que le antecedieron, siendo tal vez menos complejos y que ayudaron en el desarrollo de un mecanismo mejor que fue este. Sea como sea, esto da soporte a la idea de que hubo una tradición en la antigua Grecia de tecnología mecánica compleja, un hito más que atribuirle a esta maravillosa cultura.